¿Cómo están? Buenos días. Bueno, para nuestra primera ponencia del día de hoy tengo el honor de invitar a 5 personas que me acompañen para un diálogo que vamos a tener. Así que me gustaría invitar a Carlos Zambí, nuestro secretario general de la Alianza Mundial, quien es ya conocido por todos ustedes. Carlos. Y también quisiera, Carlos, please. También quisiera invitar a Antonella, a Javier, a Francisco y a Valentina. Y quisiera presentar a las personas que tenemos al frente el día de hoy para un conversatorio con Carlos. Javier, Valentina, Antonella y Francisco son jóvenes de la YMCA de Santiago, todos ellos vinculados con la asociación por más de 3, 4 años, en algunos casos, como es el de Antonella, hasta 11 años. Y por otro lado, tenemos también a un gran amigo mío que es Carlos, con quien compartimos mucho trabajo a nivel del Global Staff Team, pero también compartimos varios momentos juntos como amigos. De hecho, como dato curioso, les comparto que generalmente yo rehuyo a los karaoke porque no canto nada, ¿verdad? Y yo creo que posiblemente estaba intentando hacer memoria, pero en todos los años que llevo vinculado a la UAI, solo en 2 ocasiones me han hecho cantar en la UAI. Y esas 2 ocasiones una fue con Antonella, que me obligó y no me dejó rehuir al momento, y la otra ocasión fue con Carlos. Así que tengo aquí a las 2 personas que me han hecho cantar alguna vez dentro de la YMCA. El día de hoy vamos a conversar sobre cuáles son los retos que los jóvenes ven en un entorno rápidamente cambiante y cómo ven ellos el rol que debe jugar la asociación, y a partir de ahí conversar con Carlos para también tener su mirada, tener su consejo y tener algunas orientaciones que nos ayuden a hacer un movimiento más relevante en América Latina y el Caribe. Sin más introducción, quisiera darle primero la palabra a los jóvenes que tienen preparada una actividad de introducción para este momento. ¿Los micrófonos? Dani, ¿los micrófonos? Gracias. Bueno, con el karaoke, Luis Miguel queda nada al lado de Merino. Bueno, como primera actividad queríamos empezar un poco nivelando un poco nuestras experiencias, ¿no? Y los queríamos invitar a hacer un remember. Les pedimos por favor que cierren todos los ojos. Cierren los ojos, por favor. Y concéntrense un poco en su respiración. Vamos a respirar una vez. Profundo, vamos a botar, respiramos y nos concentramos en nuestra respiración. Y vamos a volver a esos años donde éramos jóvenes, bueno, más jóvenes aún. Cuando estábamos partiendo en nuestro movimiento, ¿qué sentíamos? ¿Qué es lo que vivíamos? ¿Cuáles eran las problemáticas que tenían ustedes como jóvenes? ¿Sentían fuerza, rabia, querer inmediatez? ¿Sentían que los problemas tenían soluciones? ¿Sentían que eran realmente unos jóvenes empoderados? En este contexto queremos iniciar nuestro conversatorio, en el marco de que en la Alianza Mundial nuestro lema es el empoderamiento juvenil. Así que en eso nos basaremos hoy día. ¿Sí? Pueden abrir sus ojos. Bueno, hola, yo soy Valentina. La verdad es que debo confesar que estaba bastante nerviosa. Pero caminando por acá dije, ¿por qué estoy nerviosa? ¿Y qué me pasó? Así que, considerando lo que dijo Antonella respecto a que el lema de la Alianza es el empoderamiento juvenil, me gustaría saber qué significa desde la mirada regional y mundial el empoderamiento juvenil.
Bueno, para nosotros el empoderamiento juvenil primero está claramente definido y está consensuado en un documento estratégico que fue aprobado por el Consejo Mundial, donde para nosotros el empoderamiento juvenil es otorgar a los jóvenes las herramientas, el apoyo, el acompañamiento, los conocimientos necesarios para que sean los jóvenes los protagonistas del cambio que ellos quieren ver en sus comunidades, independientemente del punto de partida que estos jóvenes tengan, porque venimos todos de contextos y realidades distintas y todos comenzamos nuestro itinerario en momentos diferentes. Independientemente de esas realidades, de esa diversidad y de esos contextos, tenemos como asociación que ser una asociación capaz de dar esas herramientas, esos conocimientos, para que los jóvenes tengan la confianza de liderar en este contexto y en estas comunidades. Thank you. Maybe before I respond, I want to share, when you ask us to close our eyes, where you took me to. You took me to when I was 13, 14-year-old in my country in Togo, a small, tiny country. At that time, the population was about 4 million. And I was a student, high school going to student. And I was part of the student movement. And when we meet as students, we always look at our country, the government, the politics, and we realize that our government is not doing what they promised to do during the time of independence. I was born 1 year after the independence, so we read all those documents, and the government was not doing that. And I was involved in my church. And in the church, I realized that the church was to be the voice of the voiceless, to talk about issues people are talking about, but we realized that the church also is not doing it. So some of us, we decided that we take the control. If the government cannot do, if the church cannot do, in the school they are teaching us about things that are not good for us, we have to do it. That's how we started taking control of things that we were not happy with. That was the basis of my understanding about us as a YMCA to create the space and the opportunity for young people to be able to take control. For me, youth empowerment is not about we give you food to eat. Youth empowerment is about allow you to cook the food you want to eat, provided you have the ingredient. And if you don't have the ingredient, youth empowerment is about equipping you to find the ingredient. If you cannot find the ingredient, youth empowerment is about equipping you to plant the seed, to have the ingredient to cook the food you want to do. So I just want to use that analogy to say youth empowerment is for YMCA a space, an enabling space, a loving space, a safe space where you could decide on how you want your life to be, a space where you can build resilience to confront all the difficulty in life. Bueno, la verdad es que cuando escucho esto, creo... voy a repetirlo. La verdad es que cuando escucho esto, creo y siento que es un sueño, es un debe ser, porque en mi cotidianidad eso no sucede. ¿Qué te pasa o qué te produce saber que a los jóvenes se les entregan herramientas, pero no son considerados en espacios de dirigencia? ¿Qué sientes? Me gustaría saber también. I don't know in Spanish, but in French, I speak French, or even in my local language, there is a saying, you can bring the donkey to the river, but you cannot force the donkey to drink. You can bring the donkey to the river, but you cannot force the donkey to drink. So it's also related to youth empowerment. To say our role as a YMCA is to create a space, is to make sure that that space is welcoming to everybody. But you cannot force the people, because it's not empowerment.
When you force, it becomes indoctrination. It's like the political or the religious. When you turn the brain of the people, YMCA, we don't do that. YMCA is about open space, welcoming space. Those who want will come. But what I realized in my career is that if I invite young people, he might not come. But if you invite your peer young people, he will probably come because he'll associate himself to you. That's why the young people we are training to be ambassador or change agents and whatever we call them should be the one to bring other young people because their peer relate to them easily. Carlos. Carlos, soy Javier. I'm good. Sí. Bueno, respecto a la pregunta que te hacía Valentina y la respuesta que tú nos dabas, es verdad que nadie puede obligar a nadie a forzar un trabajo, a forzar una actividad en sí, pero ¿cuál sería el mensaje cuando están estos jóvenes? Estamos realmente empoderados, tenemos las capacidades, pero no se entregan los espacios. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que debiese pasar? ¿A quiénes debemos empoderar para que las herramientas que nosotros realmente aprendemos en cada uno de los programas internacionales, nacionales o regionales puedan ser aplicados hoy? No mañana, hoy. If I understand very well the question, how do we make sure that those tools we are proposing works and attracts more young people and make it efficient? If I understand the question very well. The essence of youth empowerment, as I say again, is not someone to cook the food for you to eat. So if you think that someone will design everything that is ready for you to just use it and apply it, it's not youth empowerment. It might be service to young people. It might be development, youth development. But youth empowerment is the next level that allow you, what we need to do is just the space and facilitating for you to decide on what you want to do. Now, where do you get the space? I must tell you, my experience in the YMCA is that young people are not always welcome to the YMCA. They are not always welcome because they create a lot of trouble. Not because they want to create trouble, but they want this, they want that, and it's not in the Constitution, and the board will meet only on 3-month time, and then the young people need this next week, so they say, come back in 3-month time. By the time you go 3 months, the general secretary or the secretary forget to put it on an agenda, and on that 3 months, that's the situation of the young people. So how do you handle that? How do you handle that? That's where, in many places, I see the YMCA doing it. The empowerment starts with how you deal with power, how you handle power. Because the YMCA is a lot of power. The General Secretary has a lot of power. The board chair has a lot of power. Whoever is running your program, they have a lot of power. How do you handle power? You have many ways. You throw the stone through the window, the window is broken, and then know that something is happening. Or you put water in the room. There are many ways of doing it. But this is not what we teach at the YMCA. It's about articulating your issue. It's about confronting. It's about creating rapport with those in power. And make sure that if the General Secretary is not listening to you, go and find the wife of the General Secretary. And he will start listening to you. Or bring the children. And there are different ways. So I know YMCA, many YMCA will teach young people how to manage the power, how to influence powerful people. I know in a situation in a country like Liberia in West Africa, where they are preparing an election, and then the tension in the country was becoming so high, and Liberia just came from the civil war. And after Ebola,
and the country economy is down. Then the politicians were fighting power. We saw the young people through the YMCA. They mobilized other young people, not from the YMCA. They went and surrendered all the parliament house. Young people occupied the parliament for the day until they allow few to go, and those who went, the majority for YMCA. And these are the message. Last time there was a war in this country, you sent all your kids abroad. We were the one who suffered from this war. My brother died because he was in the bush to fight. I don't want to die. So you behave, or you're going to find us on the way. That changed the situation. It's just a message, is how to do it. So YMCA should be able to teach the young people, create the space for you to know how to handle the power in a pacific way, not in a confrontational way. It's very possible. Carlos, en este contexto yo creo que hay algo muy relevante. Carlos, en este contexto, me gustaría que si pudieras complementar, tú en África fuiste promotor de un programa y una plataforma muy interesante que se llama De Sujeto a Ciudadano, como parte de los procesos de empoderamiento juvenil. ¿Podrías también compartir con nosotros más sobre ese trabajo que hicieron en África de Subject to Citizenship? Okay. You know, in Africa, we always envy LACA to be very technological and digitally advanced. If there's something we can steal from LACA, is about your technology and the way you do your network. So one way is to use this image of technology. We designed S2Cs from subject to citizens. It's after a research in all the YMCA. That research involved 1,200 young people. It's not a big number, but in that case, it was in 2008. And with the limited resources, it's huge across the continent, all the YMCA. So we want to listen to young people to say what are very important for them. The message that came is two things, clearly. You, YMCA, your role is just to keep us busy so that we don't join gang, we don't do things. And our parents is happy when we go to YMCA because they know that this place is safe, but you are not preparing us for the future. You just keep us busy so that we are not going to bad activity. That's the first message that came out of this research. The second one is that why do we go to YMCA despite the fact that we know? But it's because the YMCA, you can find everything you want. Everybody is there. So it's very important for us to go to the YMCA even though you keep us busy. So that message has a positive, and then it has something that is a little bit critical. So we start the process, how do we do that? And we come with this concept of from subject to citizen as an operational system. You know, when you look at the computer, you have the window, you have a Mac, and you have Linux. So what operates, or even your phone, whether it's an iPhone or Samsung, is the iOS or is the Android, this is the operating system. So we think, what is the operating system of the YMCA in Africa? How do we want our YMCA to be? Do we want the YMCA to be a Mac, or do we want to be iPhone or Samsung and Huawei? What do we want it to be? So through a process led by young people, this is where we leave the space for young people to decide. We come with this concept to say, currently young people are feeling, the survey say it, are considered and are treated as subjects. A subject is someone who doesn't have rights. Someone just say, do it, they will do it. Subject is the one who is just the servant of everybody. They cannot express their own aspiration. But rather, the young people want to be citizens. They want their voice to be heard. They want to be part of the decision-making mechanism in the country, in the YMCA. So how do we move those young people from being subject to becoming citizens?
And that's how we designed that philosophy, which is now the operating system that every YMCA is using. And it went so far to say, as the General Secretary of the YMCA in Kenya, for example, are you running a YMCA of subjects or are you running a YMCA of citizens? As a treasurer, are you managing your resources as a resource for subjects or are you managing your resources as citizens? Because citizens have the right to know, citizens have the right to talk about that. So many things start changing gradually in the YMCA because young people are now treated in the way that they are becoming a citizen. It took us to even further than that because the African continent is one of the least advanced, and there's this proposal of Agenda 2063, different things. The YMCA now is leading the continental program of what we call the Africa We Want. Which Africa we want. So the YMCA young people of Africa, of YMCA, are part of this leading group to say, this is the Africa we want. There are different definitions. I don't want to go to there. But everything changed when we agreed to say, this is how we're going to operate. This is how we want to operate the YMCA. This is the impact we want to have. Currently, young people are subjects, and they don't want to be subjects, they want to be citizens. Now, if you are a factory, we say if YMCA is a factory, what the YMCA is to do is to produce citizens. So the raw material are subject, and then you take them to a transformation process, and what comes out of that process is citizen. Now, what is the transformation process? We can spend 2 days here, but so there are many things we can share there. A lot of challenge, not everything is working, but the process is on. Ahora sí. Un poco tomando las palabras de Carlos, nosotros estos días hemos tenido una discusión, no una discusión, sino que el estar sentado aquí sabemos que es un espacio muy importante, porque estamos en sí representando a los jóvenes a nivel latinoamericano. Entonces, qué hablar, qué preguntar, ha sido un tema. Y en una de las cosas en las que nos basamos fue justamente en eso, en cómo ha cambiado un poco el paradigma en que vemos a los jóvenes y a los niños, ¿no? Porque antiguamente, éramos vistos como un objeto de cuidado. Y hoy día los jóvenes son un sujeto de derecho. O sea que ya no hay que decirles lo que hacer, sino que hay que ayudarlos o guiarlos o acompañarlos en lo que hacer. Y en estos días hemos visto como jóvenes también que se ha hablado toda la temática en sí ha girado un poco en torno de los jóvenes o en cómo hacer crecer el impacto regional, por ejemplo, el impacto social regional, cómo podemos potenciar a los jóvenes, pero todo pensado en qué podemos hacer para los jóvenes, pero no tomando en cuenta en que tenemos a los jóvenes aquí mismo. Entonces es como ver que ya no es que hay que pensar para los jóvenes, sí hay que pensar con los jóvenes y poder así equilibrarnos o complementarnos desde nuestras dos experiencias. Y viendo que también que tenemos trabajos comunitarios en toda Latinoamérica, bueno, en todo el mundo. Entonces, trabajar desde ellos, con ellos, sino que no para ellos. Y en este aspecto te quería preguntar a ti, Antonio, como, ¿qué barreras tú puedes identificar que hay como... ¿Cuáles son las más fuertes para los jóvenes en sí para poder llegar a ciertos puestos o poder ser más, no sé si me has escuchado? ¿Qué barreras sientes tú que visualizas como en Latinoamérica? Muy buena pregunta, porque son varias. Y algunas de esas parecieran ser cíclicas, ¿verdad? Porque también me acuerdo cuando yo era joven, el otro día conversando con algunos de ustedes o con los otros jóvenes de Cerro Navia, pareciera que a veces esto es cíclico, ¿no? Creo que por un lado, y también es respuesta e invitación, es la importancia de organizarse y tener claridad de qué se quiere y cómo como joven se puede contribuir al cambio que queremos para nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que esa es muchas veces como jóvenes hay mucha pasión, hay muchas ganas, mucha energía, pero hay poca claridad del cómo, ¿no? Y entonces es bien importante por un lado que como jóvenes
se tenga mucha claridad de qué cambio nos gustaría ver, ¿no? Y por el otro lado es, a veces el joven en esa pasión puede ser confrontativo o puede quejarse y eso crea defensa, ¿no?, en la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, ¿cómo aprendemos a articular y a trabajar intergeneracionalmente para lograr ese impacto que queremos ver? Porque al final de cuentas estoy convencido que todos queremos lo mismo, ¿no? Todos queremos una mejor sociedad y todos estamos en la asociación por una mejor sociedad. También creo, y de hecho era un comentario que les quería hacer ahorita, ¿no? Por ejemplo, los veo muy serios, ¿no? Y yo creo que a veces también cuando empezamos en estos diálogos, el joven se empieza también a poner serio, ¿no? Y yo creo que ese también puede ser una barrera, porque la energía que necesita el movimiento para renovarse, la energía que necesita el movimiento para seguir siendo relevante en el contexto social, la energía que necesita el movimiento, por ejemplo, para actualizarnos. Vemos hoy en día muchos cambios en la sociedad, ¿no? El día de los panelistas hablaban de que incluso ya el Instagram pareciera desactualizado. Yo tengo la experiencia, digo, yo no lo conocía, debo reconocerlo, hasta igual una conversación con jóvenes, que ahora ya se habían migrado a Snapchat y luego se migraron a Telegram, y cuando yo empecé a usar Telegram ya es otra red social, ¿no? Entonces, pero los que nos pueden mantener actualizados son ustedes. Entonces, muchas veces también ayudarnos a las demás personas que participamos de la asociación. Ustedes tienen un rol bien importante que jugar y ayudarnos a que esos mensajes lleguen a los distintos estamentos del movimiento. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado creo que hay que hacer también mucha sensibilización de nuestros dirigentes, ¿no? Porque todos, me pareció muy interesante el ejercicio que hacían al inicio, todos hemos pasado por ese proceso. Y creo que recordar, ¿verdad?, cuando estuvimos en esos momentos, qué tipo de acompañamiento hubiéramos requerido nosotros, ¿no? Qué tipo de herramientas hubiéramos requerido nosotros para, a partir de esa empatía mutua, poder construir algo conjuntamente. Entonces, yo creo que hay muchas veces obstáculos en ambos niveles, ¿no? Por un lado, de las estructuras, que además una organización centenaria, con patrimonios importantes, con una reputación importante, o sea, hay muchos elementos que se tienen que cuidar, pero al mismo tiempo también es cómo logramos articular esas necesidades y esos cambios que vemos en la sociedad, ¿no? Vemos cambios en medio ambiente, en tecnología, en cómo ahora en un mundo digital también cómo los jóvenes se unen a las causas, ¿no? Ya no es lo mismo que sucedía hace 20 o 30 años. El joven es mucho más crítico hoy en día por el acceso a la información y cómo se ha democratizado la información. Ustedes, antes de donar un centavo, primero investigan cuál es la causa, ¿no? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Con qué otras organizaciones están participando? ¿Cuáles son los indicadores de impacto? También ustedes son ahora una sociedad mucho más crítica que nos tienen que ayudar como asociación a adaptarnos a ese nuevo contexto. Carlos quiere complementar. Can I just add something to that? You asked about some obstacles. I think our biggest obstacle in the YMCA is that we gradually cease to be, or we are ceasing to be a movement. We are too much institution. We are too much institution. And then when you are institution, you service the institution. The amount of time I spend on the institution, you cannot count it, but that's very important. The budget, the plan, etc. Institutions have goals, have all those things. A movement has a cause. What is our cause as a YMCA? We don't talk about our cause. What do we stand for? What are we ready to die for? That cause, we need this to come from the young people. I think the first obstacle for me is this over-institutionalization of what we work, and we are getting out of what we stand for. And if we want to empower young people, is to be able to listen to their voice, to rediscover our cause, what we stand for in the community, in our country, in our region, in the world. What is our cause? And the two are not contradictory. We can be an institution with a cause, but when we lose that cause, we lose our soul. So that, for me, is something we need to consider. Muchas gracias, Carlos. Complementando lo que dijiste, la brecha generacional entre los dirigentes es muy grande, claro. Y nosotros vemos que necesitamos oportunidades de nivelación, ya que los adultos tienen mucha experiencia y los jóvenes queremos aprender de esta experiencia y aportar con nuevas ideas. Mi pregunta sería,
¿Cómo generamos confianza en nuestros dirigentes para que puedan apostar en nosotros? I don't know. No hay política. I really don't know. It's like it's so complex. Let me think about it. Yeah. Bueno, respondiendo no a la pregunta que hizo Pancho, sino que quizá a modo de sugerencia, ¿qué tal si a nuestros dirigentes les comenzamos a ver estas realidades que un poco habla Antonio, de que los jóvenes hoy en día estamos cambiando, de que las problemáticas hace 30 años atrás no se pueden tratar hoy en día, de que no se pueden realizar las mismas cosas que se estaban haciendo hace 40, 50 años atrás? Porque los problemas eran totalmente distintos. Antes los problemas los solucionaban generalmente con deporte, y eso era lo que llamaba un poco la institución. El área deportiva, el área un poco de orientación cristiana, por ejemplo. ¿Qué es lo que cómo sacabas tú al joven de ahí? Pero hoy en día las problemáticas son medioambientales, tenemos problemas de salud mental, tenemos jóvenes con problemas de inclusión. Entonces, ¿cómo hacemos ver a nuestros dirigentes, quizás con capacitaciones transversales? Quizás realizando este tipo de actividades para que ellos también tengan una conciencia plena de que ya no estamos viviendo en 1900, sino que estamos en el 2019. Sino que, ¿cómo realmente nos estamos viendo como institución? ¿Qué es lo que queremos reflejar? ¿Una institución antigua o una institución moderna que atienda los problemas reales de los jóvenes? Okay. Good question. I think I may link the two because I had the time to think about it. The key issue for us is to have a time to think about why are we doing what we are doing. Now, if you have a gym at the YMCA, why do we have a gym? Do we have it to make money, to have our meeting, to travel to international program? Or do we have a gym to address the well-being of people, the mental health of the people? It's two different models. Why do we have a gym? Why do we put young people to play sport? Do we want to keep them out of the gang, or do we want to create a community of young people when after they play the sport, they sit down and discuss the issue they are dealing with? That's completely different. And this is something we are calling for, to say, don't make the activity the end of the game. The activity is just a way of achieving something else. I know many YMCA who have a television when young people come and watch soccer. And they love soccer. They will go everywhere. They pay. But now, either before the soccer or after the soccer, they have a discussion on some other topic. And this is how they are building something. So it's us as a YMCA to change how we use our activity to produce the outcome and the impact we are looking for. We are not good at defining our impact. What do we want the society to look like? How do we want to address the issue of identity? Young people are facing a real identity issue all over. It's a common issue from Latin America to Africa to Asia, wherever. Identity. Who are you, young people in Latin America? What defines you? Young people are facing the issue of mental health, employment. The environment is all over the places. I ask myself, this young girl in Sweden that starts this Friday event, why can this young girl not come from YMCA? Because the YMCA is not giving the space to nurture this type of person.
How can we change our activity? So this is beyond the young people. It's about the institution to stop and think, why are we doing what we are doing? What are the impacts? And to make a clear separation between the activity we are doing, the outcome we are looking for in the term of young people, and the impact we are looking for when it comes to the community young people are. That's a big exercise, and we cannot afford not to do it, and we have to do that. ¿Puedo complementar? Quisiera empezar para complementar lo que dice Carlos, y creo que lo que tú planteas, Javier, de estas capacitaciones transversales son muy importantes. Hay una cita que me gusta mucho que escuché hace poco en una conferencia de un mexicano que se llama Jesús Cochicrán, que él está muy metido en lo que es mercadeo social y cómo visibilizar más tus causas, etcétera. Y él comenzó su ponencia diciendo que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años, o hemos visto cambios muy acelerados, ¿no? Por tecnología o por otras cosas, pero él dice que el mundo va a cambiar más en los próximos 30 años que lo que ha cambiado en los últimos 300. Y nos vamos a empezar a enfrentar a realidades que todo el mundo está teniendo mucha dificultad para adaptarse, tanto empresa privada con todos los recursos que tienen, pero posiblemente a las organizaciones sociales nos va a costar aún más esa adaptación a estos cambios que están por venir. Cuando vemos la automatización de trabajos, cuando vemos, son innumerables los temas. Y ahí yo creo que ustedes, esa capacitación transversal también viene de ustedes, porque ustedes nos pueden ayudar a ver los temas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y algunos que están acá presentes, la UAI de Santiago me invitó a una de las escuelas de dirigentes hace como 2 o 3 años. Y Antonella me hizo una pregunta de esas que a veces te descolocan, ¿no? Pero yo quiero valorar, por ejemplo, la forma en la que lo articularon ellos. Ella me decía, y muy bien fundamentado, que, por ejemplo, el número de jóvenes que intentan suicidarse o que suicidan, que vienen de la comunidad LGTBQ de Chile, es extremadamente alto, ¿no? Y que había una población que estaba pasando por transiciones, por intentar identificar su identidad, y que no había organización que los estuviera apoyando, ¿no? Y ella me decía, independientemente, ¿no?, de la posición en la que estemos con el tema, hay un grupo de jóvenes que se está suicidando. ¿Quién los va a atender? Y es nuestro rol apoyarlos, es nuestro rol estar ahí para ellos, es nuestro rol crear el espacio donde ellos puedan vivir estas transiciones y se sientan seguros, se sientan cómodos. Y tú me dabas cifras, ¿no? Me decías, no recuerdo los porcentajes, me decías, este es el porcentaje de jóvenes, ¿no?, documentado, validado por organismos públicos en Chile. Entonces, ahí ustedes, creo que este concepto de las capacitaciones transversales son muy importantes, porque ustedes nos pueden ayudar a ver estos cambios que se están dando en sociedad. Hace poco platicamos, ¿no?, también en estos días con algunos de ustedes sobre la ley que se está discutiendo de la adopción monoparental en Chile, ¿no? Y uno de ustedes me decía, ¿tú cómo crees que esto puede impactar en la UAI? ¿Qué tendencias ves en Latinoamérica? Nos tienen que ayudar a ver esos cambios, ¿no? Y cómo nos pueden impactar como organización. Y esto es una retroalimentación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no?, constantemente, para poder entender el contexto y poder seguir siendo relevantes en ese contexto. Bueno, te me adelantaste, porque te iba a volver a repetir la pregunta. No, pero un poco igual tomando en cuenta lo que hablaste tú. Justamente ayer estaba hablando con una amiga de Colombia y me compartió un video donde se hablaba de la salud mental de los jóvenes de Colombia. Y creo que esto es algo que nos une a nivel latinoamericano, que es qué tan mala está la salud mental de toda la población en sí, pero en niños y en jóvenes, o sea, que están recién partiendo su vida. Y ahí decía, las tasas de suicidio altísimas, los jóvenes necesitan drogas y alcohol para poder vivir momentos felices, o sea, para potenciar sus momentos felices. La depresión, el estrés, o sea, el drogarse para poder estar tranquilo. Y tomando en cuenta ese punto, podemos ver que en una población que no está en la normalidad, entre comillas, todas estas probabilidades aumentan mucho más. Claro, esta es la cifra, hay un 80 y tanto % de los jóvenes de la población LGBTI que se suicida. Hay un fuerte porcentaje
que justamente en los gimnasios es el mayor lugar donde ellos no se sienten seguros y donde ellos dicen, no tenemos espacios seguros para estar. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué barreras o qué problemáticas logran identificar ustedes a nivel de movimiento como para tener un espacio seguro para todos? ¿Sí? ¿Se entiende un poco la pregunta? Okay. Yeah. When you read the history book of YMCAs, what YMCA were doing in the past, the triangle, the body, mind, spirit, is not just the body, mind, spirit, but is also the operating system of the YMCA. One part of that triangle is about dealing with self. And the second is about dealing with the capacity, the skill, the ability. And the third one is about influence, how we react, how we work in the community. So me, my skill, my competence, and my interaction with the community. Gradually, the YMCA, we reduce that triangle to just skills. We train, we do workshop, we train people, and sometimes they do a little bit, but more and more we are neglecting the self. We are neglecting the self. So YMCA can be the safest place for people from minority, but when they go home, what happened to them? They can find a safe place in the YMCA, but if in the school, the church, the workplace, they have been harassed, they will continue to commit suicide. So the problem is not just the YMCA being a safe space for minority, but in that safe space, YMCA should help the people to deal with that issue. I know YMCA who start dealing with young people saying, what are your fears in life? What do you fear? How do you deal with your fears? So it's about the individual. It's about how do you represent yourself. That's me inside that nobody knows, that I am only one to know. How do you handle that inner person? And YMCA, we left that space. Sometimes we are living into, society is advancing, we are living into psychologists and we are living into many other places, and then they change the mind of the young people and they go for jihad, they go for any extremist things. But YMCA, this is our space. When we say safe space, this is where we need to deal with the person to say, okay, I am different. I'm a minority. It's not my fault. But this is how I will deal with my difference. I can tell you for many, when I was younger, when you took me to that place, when 15, 17-year-old, I was tall, but I was like this. That was my problem. I was not accepted. I was not feeling accepted because I was taller than everybody else, but I was thin like this, and the image of myself, I could not accept it. It took me some time to handle that image of me. And I look at my daughters, they are not accepting their image of themselves. Where me, I say, oh, you are pretty. They say, no, I'm not. I'm ugly. Look at my hair. Look at this. Look at that. Now, who is going to deal with that issue? Because the body image issue is one of the first elements of young people committing suicide. But do we have a program in the YMCA to take the young person through the issue that you don't create yourself? Someone or something created you. That is the purpose. How do you handle that? I think our YMCA more and more, we need to create those space for young people to tell about those fears or what make me high. Alcohol might make me high all the time, but not a good solution. What else? So that space, we are missing it. So I think my invitation to YMCA is let's consider creating those space where young people, not even young people. If you talk about adults, the problem are 10 times more than the young people. So where do we deal with those issues? That's inside, that's buried. No one talk about it. Not even we don't talk about it with our wife or our partners. We just carry it ourselves. Those are things that YMCA we need to do to ourselves. Carlos, 4 years ago, or almost 5 years, it was 4 years ago,
the World Council of YMCAs approved a resolution to advance what we call safe space. And that has evolved, and soon we will start seeing some tools or some support systems to YMCAs because we know local realities are very different. We have legislation, we have many things. Where do you see this work going in the future? That's a very important question. And since the World Council, I should confess, we have not done anything about it because exactly I have to deal with the institution first. I have to make sure that our board is meeting, the finance are in place, and things are there. And beginning, I could not handle all those. So I push it to say maybe toward the end of the year we're going to do. The idea is that we need to start developing a tool or webinar for YMCA to know how you set a safe space to deal with issue people don't want necessarily to deal with. We started with the issue of homosexuality. I was in Germany last weekend, and the German YMCA is battling with that because they hire a professor for the school, and later on they realize that that professor is homosexual. And the part of the movement is say, how can we put a teacher in the university who is like that? Why is he teaching? Another, so this is a big, so the German YMCA need to find a way to deal with that issue. I don't know about Latin America, it's about how do we deal with that issue. We went through a 2-year process to define how we deal with that issue. Basically, it's to say to ourselves, there is nothing wrong with the issue we are dealing with. It's the reality that we have to deal with. Now, my understanding, the Bible can tell me that homosexuality is a sin. That's fine, that's what I believe. But Valentina might believe something else. So I should accept that my belief is not superior than her belief. Then we go to the same room equally to say, I believe what I believe. Don't try to change what I believe. I will not change what you believe. But how do we combine those beliefs and find something to say, what is our cause? Do we want people to be committing suicide, or do we want people to feel good for the community? There are different steps. So we will be promoting some tool and training how to handle it, but honestly, we are, again, far from that, but this is something, and it's not only about homosexuality. How do we deal with our Christian background? You know, you go to some movements, you start with the devotion. You know, I will, if you come to Africa meeting, you spend an hour in your devotion before you start the meeting. And it's heavy, very heavy. You know, you have to confess your sin, you have to do many things. It's not about listening to a story. Now, the African will think this is the real devotion. When you put Africa in this real, they say, oh, you finished? Where was the devotion? They will ask that. But you go to Canada, it's completely different. In the US, depend on, now, and we accuse each other to say, you are not good Christian. No, you are an average Christian. You are, this is also something we need to discuss. Those are different areas of diversity that we need to find a way to discuss that. But knowing that what I believe, my belief is not superior than your belief, and vice versa. And we should not change people to change their mind. This is what the jihadist group are doing, cloning the mind of young people. So continue to remind me that we need to do it. ¿Alguna otra pregunta? Si no, también puedo hablar. Bueno, cambiando un poco el tema, es hablar más o menos del tema del medio ambiente. Y la pregunta en verdad es para ti, porque como representante de Latinoamérica, Latinoamérica es uno de los pulmones verdes del mundo y uno de los más grandes, de hecho. A nivel latinoamericano generamos mucho consumo, mucha producción, mucha basura. Tenemos uno de los países que más PIB de crecimiento tiene. Y para la gente que vivimos acá en Chile es súper impactante porque somos un país de 18 millones de personas, pero aún siendo un país de 18 millones de personas, somos el país que más basura genera en la región. Y eso son cifras impactantes porque hay simplemente Argentina, con la ciudad de Buenos Aires, tiene 22 millones de personas. Y eso quiere decir que como país tenemos
una brecha cultural muy baja respecto a lo que comemos, a lo que producimos y cómo contaminamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos comprometemos con nuestras asociaciones? Quizás como movimiento, porque como dice Carlos, es cuál va a ser nuestra causa, por qué queremos morir, por qué queremos luchar. Y en este caso queremos que nuestros hijos o hijas vean esto, que las futuras generaciones vean esto, nos abanderamos de este proceso, les decimos a nuestros profesionales que le digan a nuestros socios, usen bien el agua, usen bien la luz, cómo manejamos un poco los recursos naturales y cómo va a ser el desafío que tenemos como latinoamericanos de poder generar un cambio cultural frente al medio ambiente, porque ya no es mañana. Ya no podemos pensar que las futuras generaciones no. Adultos, adultas, niños, niñas, jóvenes deben ser parte hoy, y es lo que nos llama un poco también la Agenda 2030, o sea, no deja a nadie atrás. ¿Cuál es el desafío hoy, Antonio? Es un desafío muy grande porque está comprobado que las políticas punitivas, o dicho coloquialmente del garrote, no han funcionado, ¿verdad? Y no hemos logrado generar ese cambio cultural y de conciencia necesario para detener el deterioro del medio ambiente. Y somos una de las regiones que va a ser más susceptible a los desastres naturales causados por el cambio climático. Cuando vemos temas de huracanes, de inundaciones, cuando uno mira las proyecciones, por ejemplo, de qué va a pasar con las islas del Caribe, si el agua continúa creciendo, subiendo sus niveles al ritmo que lo está haciendo, y si el calentamiento global continúa, cuando miramos calidad ambiental, la calidad del agua, etcétera, 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 tenemos retos grandes. Y en ese trabajo de concientización y de educación, yo creo que la asociación puede jugar un rol súper importante y súper relevante en varios niveles. Por un lado está, por ejemplo, tenemos una red de 30 campamentos a lo largo de América Latina y el Caribe, que son centros de promoción de una cultura de cuidado del medio ambiente. ¿Cómo potencializamos esa red de campamentos que ya tenemos? Cómo también instauramos programas dentro de nuestras sedes deportivas, de nuestros centros comunitarios. Un ejemplo que a mí me gusta contar mucho, por ejemplo, también hay otro tipo de acciones que podemos hacer. En una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es la Ciudad de México, tenemos a la UAI de México, que utiliza paneles solares para calentar sus albercas, que todos los productos de limpieza son biodegradables, que han cambiado todo por focos tipo LED, ¿no? Que son focos ahorradores. Hay muchas acciones que como asociación podemos hacer para disminuir nuestra huella, ¿no? En el ambiente, pero también para coadyuvar a crear conciencia y crear cambios de conducta, que al final eso es lo que buscamos, cambios de conducta, ¿verdad? Para disminuir el consumo. El tema de la basura es un tema del consumismo, ¿no? Y del sobreexceso. Cuando miramos los desperdicios de comida en la región, o sea, tenemos por un lado países como Nicaragua, como Haití, donde hay personas que no tienen acceso a los alimentos más básicos, y por otro lado tenemos un exceso y un desperdicio en otros lados, ¿no? Entonces, creo que ahí como asociación tenemos un rol importante. Además, tenemos una red única, ¿no? Tenemos un impacto en más de 390 comunidades, 396 de acuerdo a las últimas estadísticas. Tenemos una red muy única para movilizar a muchos jóvenes y crear esta conciencia sobre el medio ambiente. Y coincido contigo, ya no es el día de hoy, Neidy también el otro día nos platicaba, ¿no? Ese punto de no retorno está cada vez más cerca, y si no actuamos ahora, después va a ser muy tarde, y seguramente las consecuencias ya las vamos a empezar a vivir nosotros. Ya no es un tema de nuestros hijos o nuestros nietos, es un tema de que nosotros vamos a vivir esas consecuencias. ¿Sí? ¿Alguien del público que quiera preguntar algo a Carlos o a nuestros jóvenes? Oscar, y luego Felipe, y luego Eduardo. En primer lugar, agradecer a los participantes del panel, porque es muy interesante en preguntas y en las contestaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarle a Carlos que nos dijera brevemente cuál es el panorama de la Asociación Cristiana de Jóvenes en el mundo. Como tú estás asumiendo como nuevo secretario general, ¿cómo ves a la Asociación Cristiana de Jóvenes en el mundo? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué pasa con la fe? Me interesa mucho el tema de la fe, como lo conversabas tú.
I answer that first? Yeah, escuchemos las tres preguntas. Sí. El mío es un comentario. Creo que usualmente equivocamos el foco cuando hablamos de empoderamiento juvenil, porque comenzamos a hablar rápidamente de la estructura y cómo la estructura propicia el empoderamiento juvenil. En realidad, y comparto lo que dice Carlos, lo más importante es poner el foco en lo que pasa en el joven mismo y en el proceso juvenil. Brevemente, en 1844 George Williams tenía 22 años y todo era adverso, no había ninguna estructura que favoreciera nada y fue capaz de generar que un grupo de jóvenes se juntaran a conversar y cambió el mundo. Hace 25 años la UAI de Santiago teníamos serios problemas, no había, el tema juvenil no solo no era un tema, voy a ser muy honesto, discúlpenme los colegas de Santiago, no había ninguna posibilidad de hacer muchas cosas. Y un grupo de jóvenes de 20 años nos juntamos en un departamento particular porque no había ningún camino, no había ninguna posibilidad que un dirigente diera ningún espacio. Y nos juntamos para ver cómo nosotros podíamos incidir en eso. Hicimos una estrategia y estuvimos en el directorio. No había ningún camino trazado. Y en la actualidad, hoy día, una joven de 20 años y algo, se atrevió a tomar y tomó una decisión y se atrevió a dar un paso e instalar un tema que no estaba en la agenda, que era el tema de igualdad de género. La estructura favoreció un poco porque había un espacio abierto, pero ¿qué fue lo que pasó? Que esa joven se atrevió y tomó el espacio que generó. ¿Y en qué terminamos? Hoy día, el Comité Ejecutivo del ALCAJ, hablando 10 minutos del tema que la joven instaló. Entonces yo creo que la pregunta no es ¿qué le decimos a los dirigentes para que los jóvenes puedan tener un espacio? Sino yo creo que la pregunta más importante es ¿qué tenemos que decir a los jóvenes para que realmente se convenzan y se den cuenta que tienen el poder y la capacidad de transformar la sociedad y transformar la UAI? Eduardo. Hola, gracias. En la UAI, lo más importante, digamos, en la estructura y en nuestra escala jerárquica, bueno, los jóvenes, los movimientos locales, nacionales, luego regionales y bueno, finalmente a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que comparto eso de que es una pirámide inversa, sin duda la posición a nivel global pues es bastante influyente y la posición que en estos momentos ocupa Carlos y el mismo comité ejecutivo de la Alianza Mundial pues es bastante influyente en las decisiones que tomamos a diario. Yo quisiera preguntarle a Carlos, ahora en Londres vamos a celebrar los 175 años y bueno, estamos camino al segundo centenario de la UAI en 2044. ¿Cómo imagina los resultados de ese empoderamiento juvenil? Porque bueno, el panel es un poco la UAI en la actualidad, pero haciendo un ejercicio de prospectiva, ¿cómo imagina a la UAI, especialmente a los jóvenes, desde la más pequeña hasta la más grande y sin importar la ubicación geográfica, la región? ¿Cómo imagina a los jóvenes en esa UAI de 200 años? ¿Y cuál es su compromiso desde esa posición de liderato a nivel global para lograr de pronto esa visión que tenemos rumbo a esos 200 años? Okay. Thank you. Can answer the three questions so that I don't forget. Then we can open a second one. I will combine the first, well, how I see the YMCA, especially through the angle of faith, and how I see it in the future. The YMCA are 200-year-old. And the second question from Felipe is around effectiveness of space so that young people take control of the organization, if I understand the question very well. So, the YMCA of the future. We have YMCA 175 here. We are celebrating on June 6, 175 years. And we are saying we are 175 year young, not 175 year old. It's the small plane of the world, but we are young. In the YMCA, we survive 175 years. But the question, are we going to survive the next 175 years? I don't know.
Do we want to survive? Yes, we want to survive. So what do we do so that we can survive the next 175 years? So I will take you to another terrain before I answer the question of the faith. We have been told, the story that we are told is that when you have liberalization of economy, democratization of the politics, everything will go well. You know, you have liberal economy, democracy in the politics, everything is going to go well. That's the dominant model, paradigm that we have been served, at least on my age. So we are fighting to have democracy, liberal economy, everybody needs to have access to the goods, etc. And today we know that is not working. That model is failing. So what are the politicians are saying? To avoid that, they are putting us to back. Make America great again. And then Putin will say, we want to go to the Tsar region. And the Christian or the Jew want to rebuild the temple on the time of the Solomon. Everybody wants to go back to the glorious past. YMCA, we want to earn again the Nobel Peace Prize for the Second World War. Now, we will never have a Nobel Peace Prize if there is not a Third World War, because the second one is finished. So do we want another war to win another Nobel Peace Prize? I'm not interested about winning a Nobel Peace Prize. I'm interested on the number of young people who recover their dignity in the community. So how do we do that? As a human being, we operate on the story, on the fiction. So we have been told, if you do this, if things are going this way, this is how it's going to go. That's why we are able to imagine, we can predict our future based on how our culture predetermines us to do. And part of this story is our faith. I believe that if I love myself, I love my Lord, I love God, one day I will go to paradise. So everything I need to do is that I have to make sure that I'm a good person. I love my neighbor. I'm a responsible person, so that if I die, I go to paradise. Some people don't believe that there is a paradise. But they still say, I need to be good to... So we have a different way of operating. Now, on YMCA as a Christian movement, we subscribe to the dominant way of Christian thinking. If I don't have faith, I won't be here. I have faith that if you and I, we agree to do the right things, we will change the world. I have faith that YMCA, the small YMCA in your community, with 58 million members or participants in the world, this YMCA can impact 1.8 billion young people so that the world is a better place. This is faith. So you can put that faith in Jesus Christ, you can put it in Mohammed or Allah, you can put it in Confucius, you can put it in anything. But as a YMCA, our major is faith. But as I say already in the safe space, that's my faith. It might not be her faith. I cannot impose my faith on her. But can we agree that what is important for us? By coming here, some people come with train, or that drive, or that plane, but we are all here. Now, I have faith in the plane that the plane is the fastest way for me to come from Geneva to Santiago. Now, some people will say the plane is polluting, so they will take a train, or they will swim to come here. If they started a long time ago, they might be here. It's their faith. So let's accept that we have different ways, but we cannot remove the faith out of this thing, because we are human beings. We have been created to believe in something or not to believe in something, but we accept those who don't believe on something and we go there. So I could not dissociate the faith factor from the future of the YMCA. But what I will do clearly is to be open to different expression of faith. Different expression of faith. We have different way of expressing our faith. And I'll come to Africa. We are very, very fundamentalist in how we express our faith.
to the level where when you don't see your others are doing that, you believe they are not good. No, that's the way of doing it. Now, if they want to learn from me, they can learn as much as I'm learning from the others. So the YMCA give us the space to do that. But we cannot remove the faith equation out of that. To go to the future, in London, we're going to try something. Antonio will be surprised because I have not yet had time to share with the global staff team. We are working with an organization called Forum for the Future. We will open soon a web link where we will create invitation for young people to answer some questions. And those questions are going to direct us to the trend, how we see what are the major trends to 2044, 2050, and that. Then when we go to London, we're going to select a group of young people and some senior leaders, 70 of them, to go through a process to define scenario. What are the key scenarios of the future toward 2044, 2050? From what we know now, what is going to happen when the YMCA return? So, for instance, one scenario will be machine going to take over on many other things. One scenario will be the climate. If we don't revert it, they will be having flood. So how the YMCA will work? One scenario will be immigration. You know what is happening in Venezuela and all that thing. Maybe by 2020, the Chile will not be just Chilean. You will have many other people coming here. So what is the YMCA is going to react into that? And this is not even 2044, it's very clear. The majority of people in our YMCA in the next 10 years will be Muslim. Clear, that's for sure. How are you going to handle your Christian dimension? I know a YMCA, in a particular YMCA, the approach to migrants is to start with Christian literature. You need to become Christian to be part of our organization. That's their choice. Is that the right choice? I don't know. We need to define. But very soon, you know, the majority of the people in your YMCA will be Muslim. Or Chinese will take the economy of your country. Very soon, China is going to buy your country. All the land of your country will be the property of China, and China is going to impose. How is the YMCA going to do? Maybe very soon, all the YMCA will be bought by the China YMCA. What are we going to do? So those are the scenarios we will need to think about and work about. So we'll define the 3 or 4 scenarios. Based on that scenario, we're going to define the pathway. So if it is scenario 1, what do we do? Scenario 2, what do we do, etc. And those reflections by young people mainly will come back to all the YMCA to sit and reflect. What are the consequences for my YMCA should we go to that scenario? So it's going to be a long journey for the next 2 years, but we cannot save that energy. But we need to go that way so that we are not surprised by things, because things are changing very fast. I just want to tell you, you are adopting your strategic plan for 3 years. If that strategic plan survives for the 3 years, we'll be so happy. It might not survive for a year because we don't know what is going to happen. It's going too fast. So we need to anticipate and be flexible on how we are doing it. Now, to come to Felipe's question, when I was General Secretary of Africa Alliance a few months ago, we came to a level where the first thing I challenged the General Secretary of all the YMCA is, I want to know how many new spaces for young people you have created. I'm no longer interested about your balance sheet. Your board is dealing with that. I don't have to look for your balance sheet. Somebody else is doing. But me, as General Secretary of Africa Alliance, I wanted to know how many new spaces you are creating in school, in churches, in things. And I can tell you, a YMCA like Togo, they have a YMCA in prison. Because there are many young people in prison, so the YMCA want to create a YMCA in prison. This is how they bring the young people there, work with them, so that when they come back, they go to the normal YMCA. There's a YMCA in the hospital. So where are those spaces where young people are, by choice or by something? The YMCA need to be there. So how many new spaces? If you believe that our YMCA is always in the community center, or is the YMCA building,
there's something we are not doing wrong. The young person who talked today, what is his name, Alfonso? The one who make a... Ricardo. He said either the YMCA come to you or you find the YMCA. The probability that people go to the YMCA is lower than probability for YMCA finding people where they are. And so all our young leaders, all our change agents, the IGOR, all those people should be trained to reach out to young people where they are. I have experience in Nairobi, for instance. The YMCA is so clean. It's so clean that young people in their torn jean, with their pants halfway, they will never go to the YMCA. This is not their place. Because YMCA is very clean. It's very, you don't go there. You have to put a tie. You have to look nice. But when you have your jean walking like that, you don't go to the YMCA. So it's exclusion already. Our building are an exclusion factor. So YMCA, we need to develop a way to do that and make sure that we track what young people are doing. Those best initiatives that I come across were when a young person was given the space to make a decision. So that's how we need to do and to go forward. Muchas gracias, Carlos. Sé que hay unas manos, pero estamos ya pasados de tiempo. De cualquier forma, Carlos va a seguir estando con nosotros a lo largo del día de hoy y mañana y los invito a que se acerquen a él. También después del coffee break, Carlos nos va a hacer una breve presentación de algunas iniciativas de la Alianza Mundial, así que no se vayan todavía porque aún tenemos más de Carlos. Pero quiero agradecerles a los jóvenes, ¿verdad?, por este espacio, por las preguntas que le han hecho a Carlos y también a mí, que yo venía como moderador, no para ser entrevistado. Pero especialmente, Carlos, te queremos agradecer mucho en nombre del movimiento latinoamericano. Muchas gracias. Sé que en la agenda de Carlos es muy difícil tomarse 4 días, ¿verdad?, para estar fuera de Ginebra. Pero él ha hecho el esfuerzo y se lleva un bonito detalle de nosotros. I will come back again. Thank you so much.